Listo. Entonces, retomando, nosotros tenemos 1200 vatios y esos mismos 1200 vatios, esto no va a cambiar, esto es lo que puede producir la batería. Y digamos que 100 amperios, ¿no? Esto es la capacidad que tiene de proporcionarnos energía por un tiempo determinado. Pero al reducir el voltaje, lo que necesariamente estamos haciendo es aumentar el amperaje o la capacidad que la batería tiene para que algo consuma, ¿sí? Entonces, ahora en este caso podemos usar cuánto tiempo bueno, no hemos dicho, el celular es un celular bueno, de esos de carga rápida, no sé qué, que utiliza 2 amperios. Vamos a decir que 2 amperios y digamos cuántas horas seguidas lo podríamos usar. ¿Cómo sería la fórmula? ¿Cómo es que es la fórmula? Total sobre el que usa él. Amperios hora de la batería. Bueno, en este caso 240 amperios hora sobre lo que se va a usar, 2 amperios. Entonces, hora. Entonces, ¿por cuántas horas? Se van los amperios y quedan las horas. ¿Cuántas horas? 120 120 horas. horas. Podríamos utilizar eso por 120 horas. Y vean entonces que bajamos el voltaje, bajamos el voltaje, pero la potencia de la batería sigue siendo la misma. Entonces ella nos puede proporcionar los 1200 vatios en todo caso. Entonces, digamos que lo que se modificó es el amperaje. En realidad la batería tiene 100 amperios, ¿no? Pero es que tiene 100 amperios 12 voltios. Y como no le estamos pidiendo los 12 voltios, sino que le estamos pidiendo 5 voltios, entonces ella, digamos, teóricamente nos puede proporcionar los 240 amperios, ¿vale? Podríamos hacer ahora el mismo ejercicio con un cargador, con un portátil. Entonces, bueno, yo puedo durar 120 horas, 120 horas cargando el celular. Es decir, lo puedo cargar, si se carga en una hora, lo puedo cargar 120 veces, por decir algo. ¿Sí se entiende? Sí, sí, señor. ¿Sí? Si se carga en 2 horas, entonces lo puedo usar 60 veces. 60 veces lo puedo cargar. Es decir, puedo cargar el celular en un total de 120 horas, ya sea las distribuya como yo quiera. A las 120 horas ya se acabó la batería. Ahora vamos a hacerlo con el portátil. Entonces, potencia sobre voltaje es igual a la intensidad. La potencia, la potencia son 1200 vatios. El voltaje que necesitamos son, por ejemplo, 19 voltios. 19 voltios, lo que vimos nosotros. Entonces, en los que ustedes mostraron eran más o menos 19 voltios o así. ¿Cuánto da esto? 63.15 amperaje. 63 amperios hora. Y el cargador consume 3 amperios hora. Este cargador, 19 voltios, o bueno, el computador consume 3 amperios hora. Entonces, la fórmula es los amperios totales de la batería sobre los amperios que consume el aparato. 3 amperios hora. ¿Cuántas horas nos da eso? 21 horas. 21 horas. Entonces, podemos cargar 120 horas un celular o 120 veces, si es cada hora, o podemos cargar o tener prendido el computador durante 21 horas, ¿no? Digamos, conversión, no la podemos evitar simplemente diciendo, vamos a ver, la potencia del computador en principio son 3 por 19, o sea, 57 vatios. Entonces, 1200 vatios que tiene la batería sobre la potencia sobre el consumo en vatios del celular, del computador, que son 57 vatios. ¿Cuánto nos da eso? 21 21 amperaje horas. por hora. 21 horas. 21 horas.
No, este también también son horas. Son 1200 vatios hora, 1200 sobre 57 vatios hora. Es decir, podemos hacerlo al contrario. O sea, pensar 1200 vatios hora. Si yo conecto una plancha que consume 1200 vatios hora, ¿cuánto tiempo la puedo tener encendida? 1 hora. 1 hora, porque consume 1200 vatios hora y la batería nos da 1200 vatios. Ahora, si conecto una plancha un poco más chiquita, de 600 vatios hora, ¿cuántas horas puedo tener esa plancha conectada? 2 horas. Lorena, ¿está claro? Sí, señor, está claro. Vale. Y así sucesivamente. Si yo, en cambio, voy a conectar un computador portátil, mejor dicho, súper potente, que consume 57 vatios hora, entonces nos da 21 horas. Puede que sea un poquito enredado, confuso, o que diga uno, ¿para qué hago esto si tengo la posibilidad de hacerlo directamente con los vatios? Pero a lo mejor no tenemos la posibilidad de los vatios. Y en cambio, los voltios, siempre tenemos la sabiduría sobre los voltios, ¿sí? La sabiduría, y entonces, lo que podemos deducir también es que si el batiaje se consume, bueno, ahora conectémosle a esto efectivamente. eh, una plancha que consuma, no sé, 500 vatios. Entonces, que sea de 110 voltios, que sea de 110 voltios. Entonces, a ver cuánto nos proporciona la batería. Entonces, tenemos 1200 dividido entre 110, ¿cuánto nos da? 10 horas. Nos da, no, 10 horas, 11 no, casi. 1200 vatios sobre 110 voltios nos da la intensidad. Es la fórmula, potencia sobre voltaje igual a intensidad, ¿no? Estoy haciendo la fórmula. Da 10 de amperaje por hora. 10 amperios. Entonces da 10 amperios hora. O sea, miren cómo redujimos la capacidad de estos 100 que en principio teníamos. Si lo subimos a 110 voltios, es decir, si ya estamos trabajando a 110 voltios, podemos usar o tenemos disponibles 10 amperios hora. Si lo trabajamos a 5 voltios, que estaba acá, teníamos 240 amperios hora. Y si lo teníamos a 19 voltios, digamos un término medio, lo reducíamos a 63 amperios hora. Es decir, que ahí se ve la relación entre si aumentamos el voltaje, ¿no? Si lo que consume, si el aparato que vamos a conectar es de 110 voltios, el amperaje ya no van a poder ser los 100 amperios, porque los 100 amperios es en relación con 12 voltios, ¿sí? Pero esos 12 voltios los podemos modificar. De hecho, los podemos modificar hasta el infinito. Vamos a pensar en que ahora queremos sacar 10.000 voltios. Entonces, tenemos la fórmula. Potencia igual a voltaje por intensidad. Potencia sobre voltaje igual a intensidad. No sabemos qué intensidad nos va a salir, pero tenemos la potencia de la batería, que son 1200 vatios, ¿verdad? Y tenemos el voltaje que queremos ahora, 10.000 voltios. 1, 2, 3. ¿Qué potencia, qué amperaje nos da eso? $0.2. 0.2 amperios. ¿O cuántos miliamperios? Solo por ejercitarlo. 0.12, Carlos. 12, vale, 12 amperios. Ok. ¿Cuánto es en miliamperios? 200 miliamperios. No, es que son 12. La embarré. 120. Son 120. Exactamente, son 120 miliamperios.
120 miliamperios. O sea, no llegamos ni a medio amperio, pero podemos producir 10.000 voltios. Podemos producir 50.000 voltios y a lo mejor con 1 miliamperio o algo así. Pero esa capacidad nos la proporciona un transformador. Podríamos también, para tener muchísima corriente, por ejemplo, para soldadura. La corriente, como ustedes ya saben, es lo que calienta, lo que quema. Entonces, necesitamos, no se necesita tanto voltaje como 2 voltios, ¿sí? 2, 3 voltios. Con 3 voltios es suficiente, pero que el amperaje sea altísimo para que se cree una explosión, pues, los tantísimos electrones que se crea una explosión. Si han visto, ¿no? Cómo se suelda con la soldadura que usan careta y eso, ¿sí? Han visto que es una explosión ahí, eso es un corto. Realmente lo que pasa ahí es un corto. Pero pasan muchos amperios y entonces hace una explosión y derrite y calienta tanto el material que lo derrite. Bueno, entonces vamos a ver cuánto podríamos sacarle a la batería. Si, por ejemplo, si necesitamos solo 2 voltios, entonces 1200 dividido entre 2 voltios, ¿cuánto nos da? 600 amperios. 600 amperios es una barbaridad, es una locura. Entonces, de 100 amperios que realmente, digamos, tenía la batería, podemos, si ya no queremos 12 voltios, sino 2 voltios, podemos aumentar el amperaje, que es la cantidad de electrones que pasan por un conductor, hasta 600 amperios. Entonces, miren cómo la relación queda clara entre usar 2 voltios o usar 10.000 voltios, ampliarlo 10.000 veces o a 10.000, porque no son 10.000 veces porque no partimos de 0, sino que partimos de 12. Entonces pasamos a 10.000 voltios, pero podemos usar 0.1 amperios. En cambio, si como lo reducimos aquí a 2 voltios, podemos utilizar prácticamente lo que nos saldrían serían 600 amperios. Eso es lo que hace un transformador. Un transformador sube o baja, pero la corriente no, la potencia no. La potencia se mantiene igual. Entonces, yo puedo crear con una pila de 9 voltios conectada a un transformador, lo puedo ampliar hasta 10.000 voltios a lo mejor, ¿sí? Pero la intensidad va a ser 0.001 amperio. Lo que pasa es que los voltios, como les decía, por ejemplo, si son muchos voltios, entonces uno los siente, ¿no? Los siente el golpe por la, digamos, entre comillas, velocidad. Y eso hace, pues, que tenga una funcionalidad. Por ejemplo, el taser, los taser que decíamos, los matazancudos, las raquetas esas que matan zancudos, las cercas electrificadas contra las vacas o contra la gente también. Eso es lo que pasa. Entonces uno siente un golpe horroroso, pero no lo mata. Ahora, si uno llega a hacer un corto con 2 voltios y 600 amperios, pues sale una chispa tremenda, puede quemar, y que quema, evidentemente se le derrite la mano, ¿no? Si se derrite un metal, pues mucho más se va a derretir la carne, ¿no? Se derrite ese metal que ponen los soldadores, pues evidentemente es un metal que se va depositando en razón al calor al que está sometido. Entonces, esto era lo que yo creía que me faltaba como explicarles bien. No sé si amerita que diga algo más o ya está claro. No, no, está claro. ¿Está claro para Julián? Laura, Sí, está Lorena, claro. Andy. Sí, sí, señor. Sí, está claro. Bien. Bueno, entonces vamos adelantándonos un poquito. Nosotros siempre vamos a tener que utilizar un inversor para convertir esos 12 voltios a la corriente, a la casa, ¿no? Entonces, volvemos a la misma batería.
de 12 voltios por 100 amperios, que nos da 1200, ¿no? Y entonces conectamos, vamos a conectar este inversor, que lo que va a hacer es elevar la corriente. Entonces, aquí el tema del amperaje nos importa en la medida en que, bueno, necesitamos saber cuántos amperios pasan por aquí y luego saber cuántos amperios van a pasar por aquí, porque eso tiene que ver con las protecciones. Pero bueno, tenemos, esto nos puede producir 1200 vatios hora, ¿vale? Y por aquí, evidentemente, 1200 vatios hora también, ¿no? Lo que pasa es que aquí está a 12 voltios y aquí está a 110 voltios, ¿no? Entonces, el amperaje el amperaje que vamos a poder tener en este lado, pues va a ser mucho menor, evidentemente, ¿no? Porque aumentamos ostensiblemente la corriente. Pero podemos conectar, o sea, tenemos la posibilidad de usar 1200 vatios hora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, tener solamente conectado, conectado aquí a la energía solar nuestro super televisor de super televisor. Ahora los de moda otra vez ya no son planos, sino redondos otra vez, ¿no? Y voy a hacerle la antenita para que se note que es un televisor. Entonces tenemos conectado nuestro super televisor que consume 100 vatios hora. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo era la fórmula? El vatiaje total o el amperaje total sobre el amperaje del aparato o el vatiaje del aparato. Entonces, ¿cuánto da? Entonces no está tan claro si no me contestan rápido. O sea, ahí lo hacemos por los 110 voltios. No. Aquí simplemente el inversor nos hizo el trabajo, ¿no? Pero estamos teniendo en cuenta solamente los vatios. Estamos teniendo en cuenta los vatios que produce la batería y los vatios que consume el televisor por ahora. O sea, estamos teniendo en cuenta solo ese dato. Ok. Entonces, ¿Serían 12 horas? Exactamente, serían el total, que podemos hacerlo en amperios o en voltios o en vatios, por el consumo del televisor. Entonces tenemos 1200 vatios hora sobre 100 vatios hora. Nos alcanza para 12 horas de televisión. Pero nosotros la idea no es hacer eso. La idea es conectar el televisor. La idea es conectar de repente, no sé, 10 bombillos, ¿no? Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4 y todos están conectados. 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bombillos. Y estos bombillos consumen 9 vatios hora. Entonces, tenemos 9 vatios hora por 10 bombillos. Esto quiere decir que son 90 vatios hora la luz, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos 90 vatios hora de la luz y 100 vatios hora del televisor. Aquí lo que quiero mostrarles es la complejidad del asunto. Es decir, yo no voy a poder decir, yo no voy a poder hacer las cuentas claras diciendo 1200 vatios hora sobre, o yo podría, bueno, sobre 190 vatios hora. ¿Esto cuánto me da? 6 horas. ¿6 horas? Sí, señor. 6 horas. Listo. Bueno, entonces yo podría decir esto, yo lo puedo conectar a esta batería por 6 horas, ¿sí? Pero resulta que, primero que todo, bueno, vamos a hacer divisiones, tenemos que hacer división de día, tenemos que hacer división de noche, tenemos que pensar que no todo funciona a la vez, ¿no? Entonces, yo realmente, ¿cuánto tiempo? Entonces vamos a hacerlo más bien por día. Entonces yo, ¿cuánto tiempo prendo la luz o esas luces? 9 bombillos, 9 bombillos. Entonces yo tengo que ver cada uno. Este bombillo del baño lo prendo por 1 hora.
Este bombillo de la sala lo prendo por 5 horas. Este bombillo de acá lo prendo por, todos de ahí en adelante por 1 hora, digamos, ¿no? Como para simplificar el trabajo. Entonces serían 9 horas y 5. Sería 9 horas. Entonces 9 vatios hora que mide cada bombillo por 9 bombillos, ¿no? Serían 81 vatios hora al día, ¿no? Estamos diciendo en el día esto lo prendo 1 hora, 9 los prendo por 1 hora. Y en el día igualmente hay otro bombillo. Entonces esto serían 9 bombillos, un bombillo un bombillo, ay, perdón, es que son 9 bombillos por 9 horas por 9 vatios por 1 hora. Entonces ahora sería un bombillo por 9 vatios, porque tiene 9 vatios el bombillo nos da 9 vatios por 5 horas, ¿no? Ya no es 1 hora, sino 5. 9 por 5 son 45 vatios hora. Entonces yo en realidad al día estoy utilizando 81 vatios hora, más 45 más 45 vatios hora, ¿vale? En bombillos estoy 60 vatios hora día y el de arriba es vatios. Entonces en bombillo estoy prendiendo 6, 12, 120 vatios hora al día. Y ahora vamos a, y el televisor, entonces, evidentemente no nos quedan sino 900 vatios, un poco menos de 900 vatios, pero solamente lo usamos 3 horas. Entonces, tenemos 126, vamos a hacer ahora el cálculo del televisor. Entonces, un televisor que tiene, bueno, por, ¿cuánto era que decíamos? 100 vatios hora por 3 horas diarias nos da 300 vatios hora al día. Entonces era 126 más 300 vatios hora día. Eso nos da 426 vatios hora al día, ¿no? Entonces, realmente nosotros estamos consumiendo, digamos que una tercera parte casi de la batería con esos dos, solo con el televisor y los bombillos, pero los bombillos y las cosas no funcionan durante ¿qué? Durante todo el día, no están prendidos durante todo el día y menos que en el día, pues por ejemplo los bombillos no se prenden, 0, ¿no? Entonces se prenden 1 hora, los bombillos suelen prenderse, inclusive hay bombillos que se prenden media hora o 5 minutos, luego vamos a ver cómo, digamos, hacemos el cálculo porque necesitamos saber al día todo lo que consumimos, así sea el bombillo o por ejemplo la licuadora que la prendemos solo, no sé, por decir algo, una vez o un día de por medio. Necesitamos saber cuánto es ese día de por medio, qué porcentaje es para cada día, ¿no? O sea, multiplicarlo por 30 y hacer la cuenta y dividirlo entre 30 para que nos dé el consumo del día. Así no sea, digamos, todos los días, entonces nos va a dar a lo mejor un consumo de, no sé, una hora al día. Y resulta, no, pues de la licuadora no, digamos que nos va a dar 1 minuto al día, posiblemente más bien, ¿no? Entonces es 1 minuto al día, pero resulta es que se prende un día sí, otro día no, y el día que sí se prende durante 2 minutos, por decir algo. Entonces, 2 minutos más o menos, entonces más o menos dividiéndolo nos va a dar un minuto al día. Y entonces 1 minuto, tenemos que hacer la conversión de cuánto es que consume y multiplicarlo por 1 minuto, digamos, ¿no? Entonces, si consume
Pero eso lo vamos a hacer como con mayor profundidad un poquito más adelante. ¿Está claro hasta ahí? La posibilidad que tienen los transformadores de efectivamente transformar la corriente, la energía, subiendo o bajando el voltaje, con lo cual, pues, el amperaje varía solo, por decirlo de alguna manera, simplemente varía la capacidad de la batería para proporcionarnos un tiempo mayor o menor de energía, ¿sí? ¿Está claro? Sí, Sí. señor. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer el break y una vez terminemos el break, les cuento cómo es lo del ejercicio, para que lo hagan inmediatamente y lo transcriban y todo, porque pues mañana tenemos la clase a las 8. Entonces hoy les voy a dar, digamos, el tiempo para que hoy mismo lo hagan. Yo creo que en una hora saldrá el ejercicio, por mucho, 1 hora y media. Que tendrán ese tiempo hoy para hacerlo y poderlo, digamos, entregar mañana o hoy mismo en la noche. ¿Listo? Bueno, todos tienen el multímetro, los cables, la batería. No, nada más, creo que es bien. Entonces nos vemos en 20 minuticos. Chao. Bueno, sí, señor.